Vegeta y Bulma son una de las mejores parejas de todo Dragon Ball, si no es que la mejor, y para celebrar el día de San Valentín, o sea el 14 de febrero, hoy te enseñaré a dibujar a esta hermosa pareja, así que sin más vayamos con el tutorial. En esta ocasión necesitaremos dos recuadros pequeños ya que son dos personajes, así que aquí puedes pausar el video y tomar alguna foto para que no se te escape ningún detalle. Empezaremos dibujando a Vegeta, el cual va a estar situado en el cuadrado que hemos dibujado del lado izquierdo. En este recuadro vamos a partir de la mitad y vamos a ir para abajo para poder dibujar tanto la nariz, la boca y una parte del mentón. El cual dicho mentón va a topar justamente en la línea horizontal de la parte más baja del cuadrado. Seguiremos dibujando el entrecejo, el cual el entrecejo va a estar ubicado un poco más abajo de la mitad del cuadrado. Y la ceja se va a alzar casi hasta llegar al límite de dicho cuadrado. Debajo de esta ceja vamos a dibujar el único ojo que se observa y el iris también, ya que el personaje está de costado, del lado, por eso es que no se observan los dos ojos en este caso. Seguido del ojo vamos a continuar un poco con la frente, también con la patilla y la oreja, que la oreja va a estar situada justamente dentro de dicho cuadrado. Este cuadrado nos ayuda como guía, ya que así podemos saber más o menos hasta dónde va a llegar cada parte del rostro de nuestro personaje. Seguidamente dibujaremos el cuello de Vegeta, que el cuello de Vegeta sí va a sobresalir, se puede decir, del cuadrado que hemos trazado al inicio, pero solamente por el lado derecho. Por el lado izquierdo se va a situar un poquito más abajo, nomás del mentón. Y una vez más o menos haber visto hasta dónde va a llegar el cuello, continuaremos con el cabello, que el cabello de Vegeta, como sabemos, es muy puntiagudo, por lo que vamos a dibujar unos par de mechones que van a llegar casi hasta el límite de la hoja, o sea, hasta la parte más alta de dicha hoja, y vamos a agregar las líneas correspondientes que tienen los cabellos de personajes de Dragon Ball. Hay que tener en cuenta que vamos a dibujar dos personajes, por lo que siempre hay que tener esta idea en la cabeza, ya que nos podemos concentrar mucho en un solo personaje y el segundo personaje nos puede salir un tanto extraño. Por lo que en este caso, después de dibujar la cabeza, el rostro, el cabello de Vegeta, continuaremos con Bulma. Para Bulma empezaremos por el cabello, el cual vamos a hacer tipo un círculo que va a terminar casi llegando a la línea de la mitad del cuadrado de la parte derecha. Una vez dibujado este medio círculo, continuaremos agregando algunos detalles que justamente tiene el cabello de este personaje. Luego continuaremos con el contorno del rostro, el cual una parte del contorno del rostro va a estar situado fuera de dicho cuadrado y el resto va a estar en la parte interna. Seguiremos con los dos ojos, que en este caso sí se observan los dos ojos. Un ojo va a estar un poco más grande que el otro por la misma perspectiva que está viendo Bulma de costado, e iremos agregando también el iris y la pupila, y también vamos a agregar un pequeño brillo que tiene justamente en los ojos Bulma, e iremos detallando poco a poco el cabello de este personaje. Y para terminar el rostro vamos a dibujar la nariz y la boca. La nariz va a estar situado justamente en el lado izquierdo del dibujo, que está justamente pegado en ese ojo que es el más pequeño. Y la boca va a estar situado un poco más abajo de esto. No va a estar pegado a la nariz, sino que va a estar entre la nariz y el mentón. Y dibujaremos un pequeño detalle que justamente está ubicado en la cabeza de Bulma, lo cual es un pequeño corazón. Continuaremos dibujando el cuerpo de Vegeta, que en este caso empezaremos por el brazo izquierdo, que sí, va a ser un brazo bastante musculoso. Por eso hemos trazado justamente la línea que se observa de manera vertical en el lado izquierdo, porque hasta esa parte más o menos va a llegar la musculatura. Agregamos poco a poco las líneas para que se demuestre, ¿no?, que el brazo realmente es un brazo musculoso, y vamos a ir agregando también algunos rasguños que tiene en dicha ropa, que la ropa que usa Vegeta es una ropa pegada a la piel, se puede decir, no es esa ropa tipo suelta, así que como esta ropa está pegada a la piel, pues tiene algunos rasguños por algunas peleas o algo, ¿no? Una vez dibujado el brazo, continuaremos por la parte del pectoral una vez... Lo que se me dificultó continuar con la explicación, pero bueno, como iba diciendo, por la parte del pectoral de Vegeta vamos a dibujar la mano y un poco del brazo que se observa de Bulma, y vamos a ir agregando también poco a poco algunos detalles de la armadura que tiene justamente el príncipe de los Saiyajin. Como anteriormente hicimos un boceto rápido de la mano izquierda de Bulma, en este caso vamos a ir detallando poco a poco ya los dedos y también algunas arrugas que se observan justamente en dicha mano.
Jack it up. Una vez que hemos terminado de dibujar de la cintura para arriba al príncipe Saiyajin, continuaremos con Bulma. Como observan, aquí estoy tomando en cuenta lo que les dije al inicio, lo cual es que hay que tener en mente que estamos dibujando dos personajes, o sea, no dibujar un personaje así de golpe y dejar el otro personaje para el último, no, tener una secuencia en el cual dibujaremos una parte de un personaje y la misma parte del otro personaje. Por eso es que hemos dibujado primeramente la cabeza de Vegeta y luego la de Bulma. También de la cintura para arriba de Vegeta hemos dibujado el brazo, los pectorales y la armadura, y ahora dibujaremos de la cintura para arriba de Bulma. En esta ocasión Bulma tiene tipo una chompa, se puede decir, por lo que hay que agregar simplemente algunas arrugas, no hay que agregar ningún detalle de armadura ni nada de eso. Una vez que hemos dibujado de la cintura para arriba de ambos personajes, ahora sí terminaremos ya el brazo y la mano de Vegeta, que en esta ocasión vamos a dibujar el único guante, la única mano que se observa, por lo que vamos a ir agregando poco a poco algunos detalles. Y para la mano, como es un puño cerrado, simplemente hay que tener en cuenta que vamos a hacer más o menos un boceto rápido de un óvalo, o sea de un círculo medio alargado, ¿no? Y terminaremos de dibujar ya de la cintura para abajo, que son las piernas de Vegeta, que aquí no hay gran complicación porque no hay tantos detalles, así que vamos a dibujar unas líneas así rápido. Y también dibujaremos de la cintura para abajo en Bulma, que Bulma tiene una correa justamente a la cintura y un pantalón, que hay que agregar también las líneas correspondientes de dicho pantalón. Una vez terminado el dibujo a lápiz, empezaremos con el delineado. Para el delineado utilizaré el delineador, el estilógrafo que utilizo en los últimos dibujos, que es de la marca Artline de 0.1 milímetros. Este estilógrafo me sirve bastante en todos los dibujos porque es bastante fino y la verdad puedo utilizar en varios tipos de personajes que vaya a dibujar en el canal. Pero si ustedes no tienen este estilógrafo y tienen otros normal, pueden usarlo, o incluso si no tienen estilógrafos pueden utilizar lapiceros, así es, esos bolígrafos de colegio que utilizamos para escribir. O también se puede utilizar el lápiz de color negro, pero si utilizamos el lápiz de color negro hay que tener mucho cuidado, ya que hay que borrar primeramente el boceto a lápiz y encima aplicar dicho lápiz de color negro. Obviamente no hay que borrar demasiado fuerte, sino que hay que borrar que se note un poco todavía el dibujo y encima de ello aplicar recién el lápiz de color negro. Una vez que hemos delineado el dibujo hay que esperar un rato hasta que seque bien el estilógrafo y después vamos a borrar los restos de lápiz que quedan con una goma de borrar. Ahora sí llegamos al pintado de los personajes. En este caso el pintado no va a ser al estilo Legends, ¿ok? Por lo que no vamos a predominar mucho las sombras que tengan tanto Vegeta como Bulma. En el cabello utilizaremos dos tonalidades de color amarillo. Un amarillo que es el amarillo patito, se puede decir, y otro amarillo que es un amarillo muy claro. Ahora, si no cuentan con el amarillo claro, simplemente hay que utilizar el amarillo patito. En esas zonas hay que pintar demasiado suave, o sea presionar muy suave, y en las zonas donde es el color normal presionar más fuerte. Ahora pintaremos la piel de Vegeta, que para la piel de Vegeta primeramente vamos a pintar los rasguños que este tiene, que van a ser de un color rojo y un color negro. Y ahora sí, en la misma piel utilizaremos 4 tonalidades de colores, se puede decir, 2 tonalidades de pieles, uno va a ser un rosado medio oscuro y el último va a ser el negro. La primera tonalidad de piel va a ser una tonalidad medio rosada, la segunda tonalidad de piel va a ser una medio arenosa. Y empezaremos pintando con la tonalidad de piel medio rosada. Aquí observan que estoy pintando en cámara normal, se puede decir sin velocidad, y así deben tomarse la paciencia necesaria para poder pintar estas partes. Y más cuando no tenemos el color de piel o el color de alguna parte del personaje adecuado, ¿no? Por eso es que debemos combinar muchos colores
Y si queremos combinar muchos colores, debemos pintar varias capas muy suaves y con mucha paciencia. Bueno, vamos a agregar las sombras correspondientes donde tiene que ir, que en este caso la iluminación va a venir del lado izquierdo, entonces en el lado derecho se va a formar las sombras. Y una vez que ya tengamos pintado la parte derecha, que es ese piel medio rosado, vamos a continuar con la otra tonalidad de piel que es medio arenoso, que va a ser del lado izquierdo. Y para terminar con el rostro pintaremos la ceja y el iris del ojo izquierdo. En este caso la ceja va a ser pintado del mismo color que el cabello y el iris va a ser pintado de un verde agua. También en la parte blanca vamos a agregar un gris muy claro y un poco de celeste para que lo dé un poco de profundidad. Pintaremos el pequeño corazón de un color rojo con encima un poquito de negro para que no salga muy claro el rojo. Y una vez pintado el corazón, continuaremos pintando el cabello y el rostro de Bulma, que en este caso empezaremos por el cabello. Para el cabello vamos a utilizar un verde agua que es muy verdoso, se puede decir más pastoso. Y utilizaremos otro verde que ya es un verde más claro, como un verde loro, se puede decir como verde limón. Por lo que empezaremos con el primer verde agua, el cual va a ser el color base, y encima en las zonas que estamos dejando blanco vamos a utilizar el otro color de verde. Y también para aumentar un poco más las sombras vamos a agregar muy suave el lápiz de color negro. Ahora pintaremos el rostro de Bulma, el cual vamos a empezar por los ojos. En los ojos hay que pintar de color celeste muy claro y hay que agregar algunos brillos de iluminación en los ojos. Que en este caso yo utilizo el bolígrafo de tinta blanca que me compré hace un par de videos. Y una vez pintado los ojos continuaremos con el rostro, que para el rostro vamos a aplicar lo mismo que en Vegeta. Aplicaremos ese color piel medio rosado, encima aplicaremos ese rosado muy oscuro, encima el negro. Y para la parte más clara utilizaremos el color piel medio arenoso. Pintaremos la armadura de Vegeta, la cual tiene partes amarillas y algunas partes que son blancas. Vamos a agregar sombras de color celeste y de color gris. En la parte que está amarilla vamos a utilizar los mismos amarillos que en el cabello, pero aquí agregaremos un marrón muy claro para la sombra que va más oscura, se puede decir, que va a tener en esta parte. Ahora pintaremos la ropa de Vegeta, que justamente esta está pegada a la piel, la cual va a ser de un color azul. Ahora, esta parte vamos a utilizar tres colores, los cuales van a ser el azul medio oscuro, un negro y un azul muy claro que es más o menos celeste. Vamos a comenzar a aplicar primeramente el azul oscuro y el negro para poder determinar dónde van a ir las sombras. Aquí hay que pintar muy suave y con mucha calma, porque vamos a combinar tres tonalidades de colores, por lo que si lo hacemos rápido nos puede salir muy extraño. Una vez que ya hemos determinado hasta dónde o más o menos en qué parte van a ir las sombras, vamos a pintar encima de todo el otro lápiz de color medio azul claro. Y con esto vamos a pintar el resto del brazo que justamente se observa de Vegeta. Esta va a ser la secuencia para pintar en toda la parte de la vestimenta de color azul de Vegeta, y también algunas heridas, algunos rasguños que tiene en el brazo lo vamos a pintar de la misma manera que la piel en el rostro de ambos personajes. Para terminar de pintar a Vegeta pintaremos por último el guante que se observa de la mano izquierda. En este guante vamos a utilizar la misma tonalidad de colores que hemos utilizado en la armadura, los cuales van a ser un gris muy claro y encima un celeste muy suave. Hay que presionar el celeste, no hay que presionar tan fuerte. Una vez que ya hemos terminado de pintar a Vegeta, continuaremos con Bulma. Que para Bulma, para la mano que se observa, vamos a utilizar las mismas tonalidades de piel que en el rostro. Y para la chaqueta, para la chompa que justamente tiene este personaje, y aquí viene lo difícil, se puede decir, ya que aquí vamos a colocar un color base de color negro justamente.
En las sombras, o sea en las partes más oscuras, presionaremos más fuerte negro y en el resto más suave. Ahora, encima de este negro vamos a usar un rosado medio rojizo muy oscuro, el cual encima de este aplicaremos el color rojo. Y vamos a aplicar varias capas de estos tres colores, así es con todo el negro, para que nos dé más o menos el color que están observando en pantalla. Y después continuaremos con el cinturón, que para el cinturón aplicaremos rojo y un marrón. Y para el pantalón, que el pantalón vamos a pintarlo de la misma manera que el guante de Vegeta. O sea, vamos a aplicar el gris muy claro y encima aplicaremos el celeste. Y con esto hemos terminado con el dibujo, así que sin más vayamos a ver el resultado final. Y bueno, eso sería todo en el video del día de hoy. Feliz San Valentín a todos, porque no solo es el día del amor, sino que también de la amistad. Así que espero que lo pasen de lo mejor o lo hayan pasado de lo mejor, depende de cuando vean el video. Y bueno, eso sería todo. Recuerden que si quieren aprender a dibujar a más personajes, pueden clicarle en algunos de los videos que están apareciendo en la parte derecha de su pantalla. Eso sería todo, nos vemos por ahí.